En el Evangelio de Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa ser pobre en espíritu y por qué Jesús lo consideró una bendición? Ser pobre en espíritu, según Jesús en Mateo 5:3, significa reconocer nuestra necesidad espiritual y dependencia total de Dios, en lugar de confiar en nuestras propias capacidades o logros. Es una actitud de humildad profunda que implica admitir nuestra insuficiencia espiritual y la necesidad constante de la gracia divina. Jesús considera esto una bendición porque abre las puertas al reino de los cielos para quienes reconocen su pobreza espiritual. Este estado de humildad permite a las personas recibir el amor, el perdón y la transformación que solo Dios puede ofrecer. En un mundo que valora el orgullo y la autosuficiencia, Jesús enseña que el verdadero camino hacia la vida eterna y la plenitud espiritual está en reconocer nuestra necesidad de Dios y en vivir en humildad y entrega a su voluntad. La primera bienaventuranza del Sermón del Monte, una enseñanza transformadora que cambia la manera de ver la vida espiritual. La primera bienaventuranza del Sermón del Monte, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es una enseñanza transformadora que redefine nuestra comprensión de la vida espiritual. Ser pobre en espíritu implica una humildad profunda, reconociendo nuestra insuficiencia espiritual y la necesidad de la gracia y misericordia de Dios. Esta bienaventuranza desafía las ideas humanas de autosuficiencia y orgullo, invitándonos a depender completamente de Dios. Jesús presenta esta actitud de humildad como el punto de partida para entrar en el reino de los cielos, resaltando que la verdadera bendición y riqueza espiritual no provienen del poder o la autosuficiencia, sino del reconocimiento de nuestra necesidad de Dios. Este enfoque transforma la manera en que vivimos nuestra fe, invitándonos a cultivar un corazón humilde, abierto al amor, al perdón y a la transformación que Dios ofrece a quienes buscan su reino con sinceridad y dependencia total. ¿Qué significa pobre en espíritu desde la perspectiva bíblica? Desde la perspectiva bíblica, pobre en espíritu no se refiere a la pobreza material, sino a una actitud de humildad y reconocimiento de nuestra necesidad de Dios. Mientras que la pobreza material implica carencia de bienes, la pobreza espiritual es una conciencia de nuestra insuficiencia y vacío espiritual sin la gracia divina. Ser pobre en espíritu significa admitir que no podemos salvarnos a nosotros mismos ni depender de nuestros propios méritos, necesitamos a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Esta bienaventuranza coloca la humildad y la dependencia de Dios en el centro de la vida espiritual. Jesús enseña que aquellos que son pobres en espíritu son bendecidos porque son conscientes de su necesidad de Dios y están abiertos a su guía y gracia. Esta postura humilde es fundamental para entrar en el reino de los cielos, pues solo quienes reconocen su necesidad de Dios pueden experimentar plenamente su amor, perdón y transformación. ¿Cuánto dependemos realmente de Dios? Los ejemplos del publicano en el templo, Lucas 18, 9-14, y del hijo pródigo, Lucas 15, 11-32. Ilustran de manera poderosa la humildad y el arrepentimiento que Jesús valora en la vida espiritual. El publicano, consciente de su pecado, se presenta ante Dios con humildad, pidiendo misericordia, a diferencia del fariseo que se exalta a sí mismo. Del mismo modo, el hijo pródigo, tras desperdiciar su herencia, regresa arrepentido a su padre, reconociendo su fracaso y dependencia de su gracia. Ambos ejemplos muestran que Dios honra un corazón humilde y arrepentido, abierto a recibir su perdón y restauración. Estos relatos invitan a una reflexión personal. ¿Cuánto dependemos realmente de Dios en nuestra vida diaria? Nos desafían a examinar nuestra actitud espiritual, a abandonar el orgullo o la autosuficiencia, y a acercarnos a Dios con humildad, reconociendo nuestra necesidad constante de su amor y gracia para ser transformados. ¿Cómo lo aplicamos en la vida diaria? Cultivar la pobreza de espíritu implica desarrollar una actitud de humildad y dependencia de Dios, y esto se puede lograr mediante prácticas espirituales como la oración sincera, el estudio bíblico, el ayuno y la participación en una comunidad de fe. La oración nos conecta con Dios y nos ayuda a reconocer nuestra necesidad de su guía. El estudio bíblico nos permite entender mejor la voluntad de Dios y fortalecer nuestra fe. El ayuno es una disciplina que nos enseña a depender de Dios más que de lo material, mientras que la comunidad nos brinda apoyo y nos desafía a crecer espiritualmente.
Además, la humildad y el servicio a los demás son expresiones esenciales de esta actitud espiritual, ya que reflejan el carácter de Jesús, quien vino a servir y no a ser servido. Practicar estas disciplinas nos ayuda a vivir en humildad, a reconocer nuestra necesidad constante de Dios y a expresar nuestro amor por los demás, alineándonos con los valores del reino de los cielos. Motivo a los espectadores a reflexionar sobre su relación con Dios, evaluando cuánto dependen de Él en su vida diaria. Los invito a considerar si están viviendo con humildad y apertura a la guía divina. Es una invitación a examinar su espiritualidad, reconocer su necesidad de Dios y tomar pasos concretos para fortalecer su fe, buscando una conexión más profunda y auténtica con Él. Invito a los espectadores a reflexionar sobre su relación con Dios y a reconocer su necesidad de Él, viviendo con humildad y dependencia espiritual. Y animo a suscribirse al canal para más contenido inspirador, compartir el video para expandir el mensaje y dejar comentarios sobre cómo practican ser pobres en espíritu en su vida cotidiana, fomentando un espacio de crecimiento y apoyo mutuo.